Imagina estar rodeado de lobos hambrientos, ser atacado por un tigre en tu propio patio o ser asfixiado por una serpiente que tú mismo criaste. Historias aterradoras como estas sucedieron de verdad y muestran el peligro de mantener animales salvajes como mascotas. Y eso es exactamente lo que vas a ver hoy. Así que ya deja tu like, haz clic abajo en el botón de suscripción y vamos allá. Michael Hodge siempre soñó con vivir entre leones. A finales de la década de 1990, él y su esposa se mudaron a Sudáfrica y fundaron el Marakele Predator Center, un parque dedicado a la preservación de grandes felinos. Fue allí donde crió a Shamba, un león al que alimentó y cuidó durante más de 10 años. Pero lo que parecía una relación de confianza terminó de forma impactante. El día 29 de abril, durante un recorrido turístico dentro del parque, Hodge les mostraba a los visitantes cómo interactuaba con el león. Todo parecía normal hasta que, de repente, Shamba corrió hacia el vehículo, agarró a Hodge y lo arrastró fuera del coche. El equipo del parque trató de ahuyentar al animal, pero nada hacía que Shamba soltara a Hodge. Para salvar la vida del dueño, uno de los empleados disparó contra el león, que murió en el lugar. Hodge sobrevivió, pero fue llevado de urgencia al hospital con heridas por todo el cuerpo. El video del ataque se hizo viral y generó muchos debates. Algunas personas lamentaron la muerte del león, alegando que solo seguía su instinto, mientras que otras afirmaron que mantener un animal salvaje como mascota siempre implica riesgos. Hodge quedó traumatizado, tanto por la traición inesperada del león que había criado como a un hijo, como por la muerte del animal. Según su familia, todavía no ha podido superar lo ocurrido. Lo que debía ser una rutina normal de trabajo terminó en tragedia en la isla de Sulawesi, en Indonesia. Disi Tubo, de 44 años, fue brutalmente atacada por un cocodrilo doméstico mientras alimentaba al animal en la granja de perlas donde trabajaba. El cocodrilo, llamado Merry, pesaba alrededor de 700 kilos y medía más de 4 metros de largo. Durante la alimentación, el animal atacó sin previo aviso y, al parecer, arrastró a Disi hacia el interior del recinto sin darle oportunidad de escapar. Al día siguiente, sus compañeros de trabajo encontraron el cuerpo y avisaron a las autoridades, que intentaron trasladar al cocodrilo a un centro de conservación. Lo más sorprendente es que las autoridades ya habían intentado varias veces retirar a Merry, pero siempre encontraban bloqueado el acceso. El dueño del cocodrilo, un empresario japonés, lo mantenía de forma ilegal. Es curioso que, en Indonesia, los ataques de cocodrilos no son raros, pues el país alberga varias especies que pueden llegar a grandes tamaños y atacar a humanos. Solo en África se registran cientos de ataques cada año, muchos de ellos fatales. Por más dóciles que parezcan, los cocodrilos son depredadores oportunistas que atacan sin avisar y pueden volverse letales en cualquier momento. Mike Clarkson era un experto en serpientes y tenía experiencia con diversas especies venenosas, pero ni eso fue suficiente para evitar un momento de verdadero pánico. Mientras trabajaba en el laboratorio, trasladando una Stiletto Snake de un contenedor a otro, todo sucedió en un abrir y cerrar de ojos. Sostenía la tapa del contenedor con una mano y usaba un gancho para manipular la serpiente con la otra. En cuestión de segundos, la serpiente clavó sus colmillos en su pulgar 3 veces seguidas, antes de que él pudiera reaccionar. Al principio, Mike no se dio cuenta de la gravedad de la situación, pero cuando el dolor empezó a aumentar, comprendió que estaba en apuros. La Stiletto Snake es famosa por tener uno de los ataques más engañosos del reino animal. Sus colmillos largos y flexibles le permiten morder sin necesidad de abrir completamente la boca. A diferencia de otras serpientes, que atacan de frente, esta puede simplemente girar la cabeza e inyectar el veneno de lado, sorprendiendo a cualquiera. El dolor llegó muy rápido y con tanta intensidad que Mike sabía lo que se avecinaba. Trató de mantener la calma para dar instrucciones a quienes estaban a su alrededor, porque no había mucho más que hacer. El veneno no es letal, pero no existe antídoto. El único tratamiento es aliviar el dolor y esperar que los daños disminuyan. Aunque era un especialista, Mike subestimó el peligro y pagó el precio. Esta historia demuestra que, cuando se trata de serpientes venenosas, no hay margen de error. Un segundo de distracción puede bastar para convertir un simple manejo en una pesadilla de dolor y sufrimiento.
En medio de los edificios de Harlem, nadie imaginaba que un tigre de más de 130 kilos vivía tranquilamente dentro de un apartamento. El dueño del animal, Antoine Yates, crió a Ming desde cachorro, alimentándolo con comida para bebés, pollo y carne fresca, todo en un apartamento común, sin que nadie sospechara nada. La convivencia siguió sin grandes problemas durante años, hasta que el instinto salvaje del tigre habló más fuerte. Un día, Yates trató de impedir una pelea entre Ming y un gato negro llamado Shadow, pero el tigre le mordió la pierna con fuerza, y no lo soltaba por nada. El ataque fue tan grave que Yates tuvo que ser atendido en el hospital, pero para evitar problemas, dijo que lo había mordido un pitbull. Los médicos no le creyeron y poco después los vecinos denunciaron la presencia del animal en el edificio. La policía organizó una operación digna de película. Para confirmar la presencia del tigre, hicieron agujeros en la pared de los vecinos y utilizaron cámaras para ubicar a Ming en el dormitorio. Con todo listo, un agente fue atado con una cuerda y descendido por el exterior del edificio para disparar un dardo tranquilizante al tigre. El problema fue que, en cuanto la aguja alcanzó a Ming, este se volvió incontrolable y corrió directo a la ventana, rompiendo el vidrio. Por suerte, la estrategia funcionó y Ming fue trasladado con seguridad a un santuario de animales en Ohio. Antoine Yates pasó un tiempo en la cárcel por mantener ilegalmente a un animal salvaje. Aún así, nunca se rindió en su intento de recuperar a su tigre, insistiendo hasta hoy en que quiere que Ming regrese. Un ataque inesperado en uno de los barrios más ricos de Atlanta llevó a una joven de 21 años al hospital con heridas en la cabeza tras ser atacada por un lince. El caso abrió un debate sobre la cría de felinos exóticos como mascotas. La propiedad donde ocurrió el ataque alberga al menos 9 felinos grandes, incluyendo linces siberianos, un lince canadiense, caracales y servales. El propietario, que posee una licencia para la cría de animales salvajes desde hace más de 30 años, mantiene a los felinos como pasatiempo y los reproduce para venderlos a zoológicos. La víctima, Rachel Hightower, entró al recinto de los animales y fue atacada, supuestamente por no seguir los protocolos adecuados. El responsable del lugar afirmó que ella se habría confundido con el horario de alimentación de los felinos. Aunque los animales permanecen dentro de los límites de la propiedad, la seguridad siempre fue un tema de discusión entre los vecinos. Hace alrededor de 10 años, un problema en la cerca eléctrica permitió que uno de los felinos escapara y fuera visto deambulando por el barrio. Registros de 2004 también muestran imágenes de otro gran felino suelto en las calles de la región. Pese a los incidentes, todas las autorizaciones necesarias del Departamento de Recursos Naturales fueron confirmadas, lo que convierte a esta propiedad en un hogar poco común para depredadores salvajes. Para los residentes de la zona, la presencia de estos animales genera opiniones encontradas. Algunos lo consideran fascinante, otros ven con preocupación el riesgo de nuevos accidentes. Noel Marshall era un hombre de ideas grandiosas y Roar fue la mayor de todas. El productor, guionista, director y protagonista creía que podía crear una película revolucionaria, mostrando a humanos conviviendo pacíficamente con grandes felinos. Pero, en la práctica, la producción se transformó en una pesadilla que duró 11 años y costó $17 millones. La idea surgió después de que Noel y su esposa, Tippi Hedren, visitaran África y vieran una casa invadida por leones. Fascinado, decidió llevar esa experiencia al cine, pero en lugar de usar efectos especiales o animales entrenados, optó por criar y convivir con más de 130 felinos salvajes, incluyendo leones, tigres y leopardos. Para ello, convirtió su casa en un auténtico zoológico, criando a los animales desde cachorros y haciendo caso omiso a todas las advertencias de los especialistas, que aseguraban que era una pésima idea. Y así fue. Ningún entrenador profesional quiso participar en el proyecto y el rodaje fue un verdadero caos. Noel fue mordido en varias ocasiones, sufrió heridas graves y llegó a desarrollar gangrena. Su esposa, Tippi Hedren, fue tumbada por un elefante llamado Tembo, se fracturó la pierna y sufrió heridas en la cabeza. Melanie Griffith, hijastra de Noel, fue arañada en la cara por un león y necesitó 50 puntos y cirugía plástica. Y Jan de Bont, el director de fotografía, recibió una mordida en la cabeza y necesitó más de 200 puntos de sutura.
Además de los ataques, el set enfrentó toda clase de infortunios. Una inundación destruyó el lugar de filmación, un incendio arrasó parte de la locación y una epidemia acabó con varios animales. Con los costos fuera de control, Noel tuvo que vender sus propiedades para seguir financiando la película, apostándolo todo para terminar el proyecto. Tras años de sufrimiento, Roar se lanzó en 1981, pero fue un fracaso total, recaudando apenas $2 millones. A pesar del desastre financiero, Noel nunca renunció a su idea y continuó defendiendo la causa de los grandes felinos. Una mujer fue atacada y asesinada por su propio oso doméstico mientras limpiaba la jaula donde vivía. El incidente ocurrió en Ross Township, en Pensilvania, y conmocionó a los residentes de la región. Kelly Ann Walsh, de 37 años, criaba un oso negro de 150 kilos en casa, junto con otros animales salvajes. El día del ataque siguió su rutina habitual, pero esta vez todo se salió de control. Para limpiar el lugar, Kelly arrojó comida a un rincón de la jaula para distraer al oso mientras se ocupaba de la otra parte. Sin embargo, de manera inesperada, el oso se volvió contra ella y atacó sin previo aviso. Los propios hijos de la víctima y algunos niños vecinos presenciaron la escena y corrieron a pedir ayuda. Un vecino, al ver a la mujer siendo atacada, tomó un arma y disparó contra el animal, logrando interrumpir el ataque, pero ya era demasiado tarde. Las autoridades afirmaron que Kelly cometió un error fatal al entrar en el mismo espacio que el oso sin una barrera de protección. Normalmente, quienes crían animales salvajes necesitan tener un recinto dividido en dos partes para evitar este tipo de situaciones. La tragedia planteó interrogantes sobre la posesión ilegal de animales exóticos, especialmente porque el esposo de la víctima, Michael Walsh, mantenía un auténtico zoológico particular, con león, tigre, jaguar y otros animales de gran tamaño. Además, las investigaciones revelaron que Michael operaba sin licencia desde hacía más de un año, lo que despertó aún más sospechas. Un hombre de 72 años murió tras ser atacado por su propio mono doméstico en una aldea de Malasia. Nga Muhammad llevaba años criando al animal y aquella mañana lo llevó detrás de la casa, como de costumbre, para que subiera a la palmera y recogiera cocos. Pero esta vez la rutina terminó en tragedia. El hijo de la víctima, Mo Zakaria, comenzó a extrañarse del silencio. No escuchaba a su padre, no caían cocos y el mono también estaba demasiado callado. Cuando fue a revisar, encontró a su padre tirado en el suelo, ya sin vida. Desesperado fue a buscar a la familia, pero cuando regresó para socorrer a su padre, el mono se abalanzó de repente y lo mordió en el cuello, causándole un dolor intenso. Gritó pidiendo ayuda y un vecino apareció a tiempo para alejar al animal y llamar a las autoridades. El equipo de rescate constató que Nga Muhammad había perdido demasiada sangre y no resistió. Los vecinos quedaron conmocionados por el ataque, ya que el mono llevaba años viviendo con la familia e incluso había sido entrenado en una escuela especializada para trepar palmeras. Nadie imaginaba que pudiese comportarse de forma tan agresiva. Patricia Wyman siempre soñó con trabajar con lobos. Apasionada por los animales salvajes, vio su gran oportunidad cuando consiguió empleo como cuidadora en Haliburton Forest and Nature Reserve, en Canadá. El lugar era un paraíso para la vida silvestre, con bosques vírgenes, lagos cristalinos y un área de investigación dedicada al estudio de lobos en cautiverio. El centro tenía una filosofía clara: los lobos debían mantenerse lo más salvajes posible, no recibían contacto directo con humanos y solo veían a las personas de lejos a través de vidrios especiales. Patricia lo sabía y fue advertida de los riesgos, pero aún así sucedió algo inesperado en su cuarto día de trabajo. Nadie sabe con certeza por qué Patricia entró sola en el recinto de los lobos aquel día. El protocolo indicaba que la alimentación tenía lugar solo cada 5 días, así que no estaba allí para alimentarlos. Tal vez quiso observarlos de cerca, pero fue un error fatal. En cuanto entró, los lobos se percataron de su presencia. La manada estaba echada en la hierba, pero se incorporó de inmediato, atenta a cada paso de la nueva empleada. Ahí se dio cuenta de que la situación era diferente. Los lobos, que normalmente eran tímidos y huían de la gente
accidente, comenzaron a acercarse. Ella intentó retroceder, pero al dar un paso atrás, tropezó con una rama caída y se desplomó. Ese fue el punto de quiebre. El líder de la manada avanzó y, en cuestión de segundos, los demás lobos se sumaron al ataque. Patricia luchó para defenderse, intentando apartarlos, pero estaba en desventaja. Eran fuertes, rápidos y la superaban en número. Ella trató de protegerse, cubriéndose el rostro y el cuello, pero se quedó sin fuerzas hasta que no pudo resistir más. Horas después, los empleados del centro encontraron su cuerpo. Los lobos seguían cerca, en actitud de guardia, como si protegieran lo que consideraban su presa. La policía fue llamada y tuvo que disparar tiros al aire para ahuyentarlos y rescatar el cuerpo. Lo más intrigante es que, incluso después del ataque, los lobos no devoraron lo que quedó de Patricia. Los expertos sugirieron que, al ser animales criados en cautiverio, pudieron haber reaccionado por instinto, pero no identificaron el cuerpo como alimento. Otro caso que muestra el peligro de mantener animales salvajes en cautiverio. En Harrison County, en Estados Unidos, un hombre de 67 años perdió la vida tras ser atacado por un ciervo europeo de gran tamaño, también llamado ciervo rojo. Gerald Rushton criaba animales exóticos en su propiedad, a pesar de que las autoridades le habían advertido varias veces sobre los riesgos. En la mañana del accidente, entró en el cercado del ciervo para alimentarlo, pero apenas abrió la puerta, el animal adoptó una postura agresiva, se abalanzó contra él y lo acorraló contra la valla. El ataque fue brutal. Con la fuerza de un animal de más de 500 kilos y astas puntiagudas, Rushton fue embestido varias veces. Las lesiones fueron fatales y no resistió. Los socorristas intentaron intervenir, pero el ciervo siguió agresivo y tuvieron que abatirlo para poder rescatar a la víctima. Los expertos explican que, durante la temporada de apareamiento, los ciervos se vuelven extremadamente territoriales y pueden ver a cualquier persona como una amenaza. Lamentablemente, ese instinto le costó la vida a Rushton. Marvin Hayos, un hombre de 75 años, siempre fue un apasionado de las aves raras. Criaba casuarios, una de las aves más peligrosas del mundo, en su propiedad en Florida, pero al entrar en el recinto para ocuparse de uno de los nidos, fue atacado y no sobrevivió a sus heridas. El casuario puede parecer inofensivo, pero sus garras afiladas son armas letales. Con un peso de más de 40 kilos y capaz de correr a 50 km por hora, esta ave es conocida por ser territorial y sumamente agresiva cuando se siente amenazada. Marvin, que tenía autorización para criarlos, conocía los riesgos, pero ni eso evitó la tragedia. Se sospecha que entró en el cercado para rescatar un huevo que el macho intentaba destruir, dado que en la naturaleza los machos suelen romper los huevos que no son suyos. En cierto momento cayó al suelo y fue atacado. Los golpes de las garras del casuario resultaron fatales. Justo después del ataque, Marvin aún logró llamar a su hija, que intentó ayudarlo, pero cuando llegaron los paramédicos ya era demasiado tarde. La familia quedó muy afectada, pero sabía cuánto amaba él a esas aves. Cynthia Gamble dedicó su vida a los felinos exóticos, pero fue precisamente uno de ellos el que acabó con su vida. A los 52 años, fue hallada sin vida dentro de la jaula de Tango, uno de sus tigres domésticos, en su propiedad en Pine County, Minnesota. Cynthia era escritora, documentalista y una gran entusiasta de los felinos. Durante años trabajó con estos animales, llevándolos a eventos públicos y a producciones de cine y televisión. Sin embargo, a pesar de toda su experiencia, eso no impidió que fuera atacada en el recinto donde mantenía a Tango. La policía fue avisada por un amigo que encontró el cuerpo de ella dentro de la jaula. Cuando llegaron los veterinarios, notaron que el tigre estaba sumamente alterado. La única solución fue sedarlo antes de sacrificarlo. Poco después, un examen realizado en la Universidad de Minnesota reveló un detalle que hizo aún más trágico el suceso. El tigre estaba desnutrido, pesando alrededor de 118 kilos, prácticamente la mitad de lo que debería pesar un ejemplar de su edad. Se sospecha que, por no tener suficiente alimento,
embargo, el tigre actuó por instinto y atacó a su dueña. El examen también mostró que los dientes del animal estaban desgastados o incluso limados de forma intencional, lo que generó más dudas sobre el trato que recibía. Cynthia poseía una licencia para exhibir a sus tigres en eventos públicos, pero mucha gente cuestionó si esos animales deberían mantenerse fuera de santuarios especializados. Tras la tragedia, la familia decidió enviar a los demás felinos a instituciones preparadas para cuidarlos. Dan Brandon, un apasionado de los animales exóticos, perdió la vida de manera inesperada. Tenía 31 años y criaba varios reptiles en casa, incluidas serpientes y tarántulas. Sin embargo, fue su pitón africana, de 2,5 metros de largo, llamada Tiny, la que terminó causándole la muerte. Fue encontrado sin vida en su propia habitación por su madre, Babs Brandon, en Inglaterra. La serpiente no estaba en su terrario, sino escondida en las proximidades. Según el forense, la muerte fue clasificada como accidental, siendo la explicación más probable que la serpiente se enroscara alrededor del dueño, tal vez por instinto o juego, sin intención de atacar. La madre de Dan contó que Tiny, a pesar de recibir buenos cuidados, a veces mostraba agresividad. Relató que la serpiente solía bufar y fingir ataques, pero su hijo siempre decía que era solo la forma de ser del animal. Dan sabía que Tiny era fuerte e impredecible, por lo que había dejado de ponerla alrededor de su cuello. La noche del accidente, la madre estaba preparando la cena cuando oyó un golpe en la habitación de Dan. Al entrar, lo encontró en el suelo y a Tiny suelta en el cuarto. Él no mostraba señales claras de estrangulamiento, pero la autopsia reveló que sus pulmones pesaban 4 veces más de lo normal, indicando asfixia. Además, tenía una costilla rota. Un especialista explicó que las pitones en cautiverio rara vez atacan a los humanos y que Dan, como criador experimentado, sabía cómo liberarse del agarre de una serpiente. El forense concluyó que Tiny pudo haberlo tirado accidentalmente, provocando un choque que lo llevó a la asfixia. La madre de Dan continúa cuidando a las serpientes que él dejó y dice que todavía busca entender lo que realmente sucedió esa noche. Lo que parecía un día común en una propiedad rural de Australia acabó en tragedia. Una pareja fue atacada por su propio ciervo doméstico y el esposo no sobrevivió. El suceso ocurrió en la región de Moihu, cerca de Wangaratta, en el estado de Victoria. Mandy y Paul McDonald criaban al animal desde hacía 2 años, pero esa mañana, por razones desconocidas, el ciervo se volvió contra ellos. El ataque fue implacable y dejó a ambos gravemente heridos. Paul sufrió lesiones fatales y murió poco después. Mandy fue trasladada en estado crítico en helicóptero a un hospital en Melbourne, luchando por su vida. La policía y los paramédicos llegaron de urgencia, pero la situación seguía siendo peligrosa. El ciervo continuaba agitado y representaba una amenaza para el equipo de rescate. Por esa razón, las autoridades decidieron abatirlo para garantizar la seguridad de todos. La comunidad quedó consternada por lo ocurrido. Según la policía, la familia estaba completamente conmocionada y no entendía cómo un animal que habían criado durante tanto tiempo podía reaccionar de manera tan violenta. Los especialistas explican que los ciervos, sobre todo los machos, pueden volverse extremadamente agresivos durante la época de apareamiento. Aunque hayan sido criados desde pequeños por humanos, conservan instintos salvajes que pueden surgir de repente. Un niño de apenas 4 años fue brutalmente atacado por un puma que criaba como mascota a su tía. El caso ocurrió en Odessa, Texas, y la familia trató de ocultarlo, negándose a hablar con la prensa. El menor sufrió heridas graves, con cortes profundos y marcas de mordida en el lado izquierdo del rostro y el cuerpo. La escena fue desesperante. Necesitó atención médica de urgencia, pero por suerte logró sobrevivir. La dueña del animal, Amber Michelle Couch, ya había sido alertada sobre los riesgos. En julio de aquel año, las autoridades advirtieron que la jaula del puma era inadecuada, con espacios demasiado grandes que permitían al felino alcanzar el exterior. Además, el animal no tenía las vacunas al día, pero incluso después de la advertencia, no se hizo nada para solucionar el problema. Tras el ataque, Amber fue multada, pero el daño ya estaba hecho. Afortunadamente, el niño sobrevivió, pero queda la lección: los animales salvajes no son mascotas, y convivir con ellos siempre conlleva riesgos. No olvides suscribirte para ver más videos como este.